Vamos a verlo de una forma muy sencilla y básicamente lo que vas a aprender es cuál es el aspecto clave para implementar esta filosofía en tu empresa, los 5 pasos del proceso para poder realizar la manufactura esbelta, cómo es que puedes obtener una excelente calidad aplicando esta filosofía, el cambio de paradigma que es necesario para poder realizarla con éxito y por qué la filosofía de Toyota se enfoca tanto en el cliente. Es una cuestión muy sencilla que vamos a ver más adelante. Pues bien, el aspecto clave para implementar la metodología realmente es muy sencillo. Simple y sencillamente tiene que ver con el involucramiento del dueño o del director general. Si tú quieres implementar Lean Manufacturing, ya estás en proceso de hacerlo y tal vez las cosas no han salido muy bien, simple y sencillamente debe de ser porque el dueño o director general no se ha involucrado lo suficiente. Existen muchas organizaciones donde se ha tratado de implementar esta filosofía y se le ha dejado el trabajo o se le ha encomendado a un gerente de área, a un jefe de departamento, que tal vez tiene muy buenas habilidades de líder, ha demostrado que otros proyectos han sido exitosos y se le encarga implementar Lean Manufacturing en toda la empresa. Pero el director no está completamente metido. En estas situaciones puede ser que se logre realizar una implementación tal cual de las metodologías o de los elementos técnicos que tienen que ver con la filosofía, pero realmente el cambio cultural es poco probable que se logre. Así que tienes que tomar muchísimo en cuenta esto si estás en un proceso de comenzar a planear una implementación. Tienes que lograr que se involucre. Los 5 pasos para la manufactura esbelta, de acuerdo a Womack y Jones, que lo publicaron en un libro en 1996, son los siguientes. Antes que nada, tienes que definir qué es aquello que agrega valor para el cliente. Este es el paso inicial y fundamental. Tienes que pensar qué es aquello que es realmente importante del proceso que tú estés realizando para el cliente, qué es aquello que el cliente valora. Una vez que lo tienes definido, tienes que hacer el mapa del proceso. Ya sabes qué es lo que le interesa a tu cliente y ahora lo tienes que plasmar en un mapa. Tienes que identificar cuáles son todos esos pasos que precisamente hacen que tú puedas entregar lo que el cliente necesita. El siguiente paso es crear un flujo continuo. Vamos a ver en los siguientes videos que en la manufactura Lean o en los procesos de trabajo Lean hay un enfoque que se le llama en células o en bloques. Y estos bloques se encargan de partes fundamentales o críticas dentro de los procesos más grandes. El crear un flujo continuo significa que una vez que ya definiste cuál es tu mapa del proceso, hagas que ese grupo de pasos claves o críticos para darle al cliente lo que necesita se puedan realizar sin parar, en un flujo constante, un flujo de continuo movimiento. Una vez que ya tienes esta tercera etapa controlada, tienes que procurar que el consumidor o cliente jale lo que requiere. Esto se puede aplicar tanto a tu cliente final como a los clientes internos dentro de tu proceso. Una de las características principales de la metodología es que el cliente es el que determina cómo es la demanda, el cliente determina qué es lo que se tiene que producir. Aquí es un cambio radical, como vamos a ver más adelante en los cambios de paradigma, ya que no se trata de hacer un plan de producción, producir a lo loco para tratar de eficientar los números de tu área de manufactura y después ver cómo te las arreglas para vender todo aquello que produjiste. Aquí de lo que se trata es de que el cliente determina qué es lo que tienes que meter a tu línea de producción. Y eso hace que tengas que tener un proceso mucho más controlado. Y por último, el quinto paso es esforzarse por la excelencia y alcanzar la perfección. Esto implica que los 4 primeros pasos, una vez que los tienes bien dominados, lo que tienes que hacer es seguirlos haciendo hasta que logres eficientar tus procesos, pero tomando en cuenta este esquema. Vamos a ver más adelante cómo es un cambio de paradigma total, pero vamos a ver unos ejemplos sencillos en las siguientes diapositivas. Antes de continuar, lo que quiero que recuerdes de estas 5 etapas es que no se pueden hacer con la vieja mentalidad que traemos con respecto a cómo se hace el trabajo. Es una filosofía completamente nueva y lo que nos va a ayudar es a tener un mejor control de nuestros procesos y poderle dar al cliente lo que el cliente necesita.